bulimia, ¿cómo se llama esto? O anorexia, ¿sí? De anorexia, y la niña está casi en los huesos, porque la niña está sufriendo psicológicamente, porque está pesando 20 kilos, ya casi para morirse, pero ella se ve en el espejo y pesa 200 kilos. Ella se ve como si fuera 200 kilos. Entonces viene donde los papás le dice, es que yo soy una mujer de 200 kilos y los papás están viendo que está raquítica, que se va a morir. Entonces, bueno, hagámosle una liposucción. Eso sería matarla. Su autopercepción está distorsionada. Necesita ayuda psicológica. Necesita ayuda espiritual. Necesita que urgentemente que la ayuden y no que le reafirmen su condición. Porque si le reafirman su condición, se va a morir. Entonces, ¿por qué sí podemos aceptar eso? Y ella se está viendo a sí misma de esa manera. Se usa la palabra autopercibiendo, ¿no? Se autopercibe de esa manera. ¿Y por qué le vamos a reafirmar una condición que la va a llevar a la muerte, que la va a perjudicar? Entonces, ¿por qué si el niño llega diciendo que se siente mujer, bueno, vamos a hacer entonces una terapia de reafirmación y vamos a mutilarle los genitales? O la niña se siente hombre, entonces terapia de reafirmación. ¿Cómo la vamos a reafirmar? ¿Por qué en unas cosas sí pensamos que psicológicamente la persona tiene un problema, pero en lo otro no? Entonces estamos graves y eso está llevando a que no aceptemos primeramente la voluntad de Dios. Porque si yo rechazo el hecho de ser varón, no estoy aceptando la voluntad del Eterno. Pero no se trata solamente de aceptar, yo soy un varón, entonces me acepto físicamente. Mi esposa, es una mujer, se acepta físicamente. Pero no solamente se trata de aceptarse en eso, sino que también aceptemos nuestra responsabilidad y nuestro rol como es. Y vamos a construir familias bendecidas. Para mí tampoco no piensen que era fácil cuando yo me casé con mi esposa y le propuse eso, porque eso significaba que económicamente pues tenía yo que esforzarme muchísimo. Sin embargo, se lo propuse y eso fue lo que puse en mi corazón. Le dije, Señor, yo quiero eso. Y hasta el día de hoy el Señor ha bendecido mi vida y lo he podido cumplir. Yo lo que quiero. Sí, le dije a mi esposa, listo, mientras estemos solteros está bien, hazlo. No hay problema. Sin hijos. Perdón, mientras estemos solteros no. Mientras estemos casados, sin hijos, disculpe. Claro, me equivoqué en la expresión. Mientras estemos casados y sin hijos, no hay problema. Si quieres trabajar, hazlo. Quieres desarrollarte, hazlo y todo eso. Pero la condición, yo le dije, pero eso sí, cuando tengamos hijos, sí va a ser necesario que tú te dediques. Y tranquila, yo te prometo, en el nombre del Señor, que yo me parto, yo hago lo que sea para mantener y sostener la casa. Yo lo hago. Le dije, no te preocupes, yo veré, porque el hombre está ¿para qué? Para resolver. Yo resuelvo, tú edifica. Yo resuelvo, tú edifica. ¿Que cómo? Bueno, como sea, pero resuelvo aquí, allá, voy. Y cuando uno tiene en su corazón eso, el Señor le abre puertas. El Señor bendice. Nunca he dudado de la bendición de Dios, nunca jamás dudé de la bendición de Dios. Y por eso fue que dimos el paso trascendental del ministerio. Si no hubiéramos creído que el Señor era el que nos sustentaba, nosotros nunca hubiéramos dado el paso trascendental del ministerio. Entonces, nosotros debemos entender esto, en verdad, lo que Dios tiene para nosotros. Así que quiero entrar ahora. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará la mujer. Mire la forma de salvarse la mujer.
engendrando hijos, si permaneciera en fe y amor y santidad con modestia. ¿Cómo se salva la mujer? ¿Cómo? Teniendo hijos. Mi esposa casi que no es salva. Todavía tuvo una. Mire, al hombre sí le toca recibir al Señor, a Yeshua, hacer y vivir conforme a su palabra y todo eso, porque su Salvador es el Señor, el del varón. En cambio, la mujer, fácil, solamente teniendo hijos. Ahí ya seguro no tiene que hacer nada más, sino teniendo hijos, se salva. Es difícil. En los partos. Hace años dolorosos. estuve Sí. en los Llanos Orientales, conocí a un pastor. De hecho, me han invitado a predicar. Yo llegué allá porque fui invitado a predicar. Y el pastor tenía una familia numerosa, tenía 10 hijos en ese momento y éramos casi de la misma edad. Casi. Yo creo que él me llevaba 2, 3 años de ventaja. Entonces le dije yo, así pues, en broma le dije, uy pastor, va a alcanzar al patriarca Jacob hasta los 12. Y me dijo, 12 y los que vengan. Yo le dije, uy, qué bendición. ¿Y eso por qué? ¿Le gusta una familia numerosa? No, porque debo cumplir el mandamiento. Me dijo muy serio. Yo necesito que mi esposa se salve y la única manera es que tenga hijos. Entonces yo al principio me le reía así como, yo me miró, es en serio hermano. Y yo, y así hay muchos que han creído que ese texto dice eso. Pero es que este texto viene desde arriba y entonces sí, me voy a arriesgar. No, es que lo tenía. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que no lo tenía? Desde el versículo 9. Por eso fue que mi esposa se sentó conmigo acá. Me dijo, venga, yo no, para que no sea tan duro. ¿Ah? 2:9, para poder entender todo el contexto. 1 Timoteo 2:9 dice, de igual forma, igualmente, y viene un tema para las mujeres, y pues como ustedes son mujeres, pues no les puedo tocar el tema de los hombres, es el de las mujeres, ¿no? De igual forma, que las mujeres se vistan con ropa decente, con pudor y buen juicio. Esa versión que le estoy leyendo es la versión Carlos Rabat. Y que no se adornen con trenzas de oro y perlas, ni con prendas demasiado costosas. Bueno, vamos a ver acá hay varias cosas que trabajar. De igual forma que las mujeres se vistan con ropa decente. Si hoy vemos algo, es que falta mucha decencia en la forma en que las mujeres se visten. Pero déjame decirle que esto no es de hoy. ¿Por qué el apóstol Pablo hizo esto? Porque es que él está enfrentando una realidad que es la sociedad grecorromana. Entonces estaban llegando, Timoteo se encontraba en Corinto. Entonces, esa era una ciudad para aquel entonces muy desarrollada, una cosmopolita, y era una sociedad grecorromana por excelencia. Y si ustedes estudian todo lo que era la sociedad grecorromana, o sea, esa fusión de griegos y romanos, por eso se habla de grecorromanismo, es uno de los momentos y de las sociedades más liberales, más libertinas, en donde la mujer era vista prácticamente como un objeto y un utensilio, es decir, un kelí, pero sexual. Y parecía que solamente la mujer era para exhibirse. Solamente en la sociedad romana o en la sociedad grecorromana había unas mujeres diferentes a otras, pero eran las mujeres de la alta sociedad. Y eran las mujeres, por ejemplo, de prestigio. Estas mujeres vestían decorosamente, mientras que las demás mujeres vestían muy libertina porque prácticamente se habían convertido en un objeto sexual de la sociedad. Los vestidos de estas mujeres, si ustedes estudian esto, y les pido que
si tienen la oportunidad de hacer un estudio, que lo hagan, se darán cuenta que los vestidos de ellas eran prácticamente, eran largos, pero de grandes escotes. Eran largos, pero abiertos a los lados, en donde podían verse claramente sus partes íntimas, sin ningún problema y sin falta de pudor. Recuerde que fue en la sociedad grecorromana que se desarrollaron los gimnasios. ¿Han escuchado de los gimnasios? Pero no piense que los gimnasios son como lo que hoy se ve en los gimnasios que van a hacer pesa y todo eso, no. La palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudez. ¿Cómo se dice desnudez en griego? Gimnos. Y ahí viene la palabra gimnasio, que eran centros de estudio de muchas cosas en donde se iba completamente desnudos, tanto hombres como mujeres. Eran campos nudistas, sin ningún problema. Había un culto tan tremendo al cuerpo y parecía que la mejor forma de presentarle culto al cuerpo era dejándose llevar por toda esa carnalidad y toda esa ¿cómo se dice la palabra? Exceso, por todo ese exceso sexual que esto desencadenaba. Por eso los grandes bacanales y las fiestas que se hacían los grecorromanos, todas, sin excepción, eran fiestas orgásmicas, ¿sí? Pura orgía. Orgías, orgías y orgías y orgías. De hecho, esta sociedad actual, nosotros somos niños puros. Esta sociedad es inocente comparado con la sociedad grecorromana. Y había un desenfreno sexual tan tremendo. Y por eso usted ve que muchas de las estatuas que se hacían brindaban al cuerpo, rendían eran prácticamente desnudas. Y por eso ustedes ven mujeres en las estatuas y las ven como con unos lienzos, pero casi desnudas, porque así era que vestían prácticamente. El problema era que muchas nuevas creyentes seguían con la misma moda y pareciera que esa frase de hoy también se cumplía en aquel entonces: la moda no incomoda. Entonces eran creyentes, pero se seguían vistiendo como mundanas, y muchas de ellas, ¿sí?, dedicadas hasta prácticamente a la prostitución. Pero había una gran diferencia. La esposa del rey, las hijas del rey, siempre vestían de manera decorosa, muy decente, elegante. Y eso era lo que diferenciaba a las mujeres de la alta sociedad, de alcurnia y de respeto, con el populacho. El vestido, la forma de vestir, la vestimenta. Cuando nosotros venimos al Señor, todos somos parte de un reino y decimos que somos hijos de Dios y Él es el Rey. Pero muchas mujeres, discúlpenme, se siguen vistiendo como si fueran hijas de la plebe y no han entendido qué es ahora. Y por eso el apóstol Pablo usa esa palabra y dice ahí: de igual forma que las mujeres se vistan con ropa decente. La cultura hebrea era muy diferente, porque en la cultura hebrea las mujeres siempre han vestido muy decente. Entonces cuando llegaban y se convertían y se reunían, ustedes imaginan, pobres hermanos en la fe, cuando había una reunión, vamos al Shabbat, y llegaban esas hermanas bien ligeras de ropa, con los escotes por todos lados. Dios mío santo, pobres hombres, no se podían concentrar en lo que Pablo les enseñaba, en lo que estaban aprendiendo, porque tenían enfrente una distracción bastante grande. Y esas mujeres se prestaban para que los hombres las desearan, porque entiendan una cosa: hay mujeres que dicen, es que yo me puedo vestir como quiera, y sí, es verdad, pero el hombre, el varón,
es muy visual. Y es que yo les voy a decir a ustedes, si ustedes mismas miran o no, viene una mujer mal vestida y usted la mira. Y cuando digo mal vestida es que está vestida indecorosa. Y ustedes la miran o no. Entonces, ¿cómo quieren que sus hombres no la miren? Sí. Y es una lucha. Por tanto, es complejo. Tanto el varón como la mujer deben vestirse decorosamente, decentemente. Dice, de igual forma que las mujeres se vistan con ropa decente. Decente. Como la mujer, en Proverbios capítulo 31 se nos habla de la mujer ¿qué? Virtuosa. Ahí dice Eshet Hayil en hebreo. Eshet Hayil en hebreo. Significa mujer valiente. Significa mujer capaz. Mujer valiente, mujer valerosa. Valerosa, eso es lo que significa Hayil en hebreo. Valor, tener valor, ser valiente, ser capaz, ser diferente, ser capaz de hacer lo que no hace el mundo. Y esa es la mujer que aparece en Proverbios capítulo 31. Y ahí precisamente en el versículo 22 se nos habla de cómo viste esa mujer. En Proverbios capítulo 31, versículo 22 dice, ¿sí? ¿Cómo se viste? Se viste con todo el decoro, con todo el recato, con todo el pudor, como debe vestir una verdadera hija de Dios. Porque es que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Somos hijos del mundo. La mujer no tiene por qué estar exhibiéndose. ¿Es que acaso usted es un objeto para estar exhibiéndose? ¿Acaso usted es Kelly? ¿Un objeto, un utensilio? ¿Acaso se tiene que estar mostrando? El único que la tiene que mirar a usted completamente como es su esposo. A ese sí, désele a conocer con todo. Sin reparos, sin límites. Es su esposo. Pero de ahí para allá, ¿por qué? Y hay muchas mujeres, la verdad, que no se visten decorosamente. Yo siempre opino sobre la ropa de mi esposa y de mi hijo. Y yo le doy mi opinión. Y cuando yo veo que yo le digo, no, ¿qué es eso? Así hacía mi esposo. ¿Te vas a exhibir? No. Me miraba. No. Esa blusa no te la pongas. Claro, Me decía, pero ese le ve un poquito. no les grosero, permito. No me gusta. Y yo digo, ay, bello, no lo había notado. Si van a usar cambiarlo. porque era del tobillo para arriba, digo, no, eso ya es indecencia. Dice que deben vestir con ropa decente. Dice con pudor. ¿Qué es el pudor? ¿Pudor o recato? ¿Qué es el pudor? El pudor se define como el respeto a sí misma que impide traspasar los límites de la reserva femenina. Te lo repito. El pudor es el respeto a sí misma que impide traspasar los límites de la reserva femenina. Si usted misma no se respeta, no espere que otros la respeten. Sí. Qué tipo tan vulgar ese todo lo que me dijo, pero va casi desnuda. Y estamos en un mundo que dice, no, es que tiene que respetar, pero es que también la forma en que nosotros nos vestimos también es respetar. Una mujer casi desnuda, mostrando todo, mostrando piernas, mostrando senos, mostrando cola, mostrando todo, es una mujer irrespetuosa. Cuando yo veo una mujer así, lo digo de verdad, yo me siento irrespetado. Y más si es en la iglesia. Yo le he dicho a mi esposa, habla con tal persona, porque me siento irrespetado. Y estoy respetando la iglesia. Obviamente se habla con las personas, pero pues a veces no se puede hacer más allá. Porque si la persona misma no es consciente, es bastante complejo eso. La mujer debe tener ese pudor, ese recato que se requiere. Pero ustedes ven mujeres disque predicadoras en los púlpitos. Yo no sé si la han visto. Yesenia. Que uno las ve predicando supuestamente y son feministas. ¿Sí? Empoderadas. Otras
la lengua, no sé por qué con esa palabra se me traba ahí, no sé por qué, cuál es el problema que tengo con una palabra. ¿Sí? Y usted las ve, oigan, son exhibicionistas. Saben a exhibirse. Y uno ve comentarios. No, con una pastora así sí me convierto. No, esa pastora está para sí. Qué feo. Porque lo único que provocan es eso. Objeto sexual. La mujer debe vestir decentemente, con pudor, y me fascina esta palabra que hay allí. Yo no sé en cuántas Biblias dice y buen juicio, en cuántas Biblias dice y buen juicio, o juicio mental, en cuántas Biblias dice y buen juicio. Dice con ropa decente, con pudor y con buen juicio, y buen juicio. ¿En cuántas Biblias dice así? No entiendo por qué, ¿cómo traducen? Modestia. Yo digo, ay no, me fascina esa palabra, buen juicio, porque literalmente está hablando de la mente. Cuando busquen la palabra, la palabra griega que aparece allí, los que tienen los diccionarios, búsquenla, la palabra griega, y verán que le habla, y la palabra significa rectitud de mente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿La encontraron? Cordura de mente. O sea, es la mente. Porque para uno vestirse, todo está juega en la mente. ¿Por qué tienen que estar mostrando pechos, hombros, espalda, piernas? ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Que la compren? ¿Que salga el mejor postor y diga, uy, voy por ella? ¿Cuál es? Disculpen que hable así. Por eso les decía por eso mi esposa me dijo, no vas a entrar a su lado. La verdad, yo como hombre, yo soy esposo y soy padre de una mujer. Yo no concebiría que mi esposa, o sea, yo como esposo, que mi esposa saliera casi desnuda, exhibiéndose, que otros hombres la estén morboseando, mirando, o sea, no, porque ella es mía, es para mí, que haga eso conmigo en la intimidad. Pero ¿cuál es la necesidad? O sea, yo no consigo eso. Con mi hija tampoco, o sea, mi hija. ¿Qué clase de padre o de madre es que permite que su hija salga exhibiéndose, salga mostrándose? Cuando ellas suelen molestarme porque como saben cómo soy yo, a veces mi esposa me dice, ¿qué tal te parece esto? Y yo, ¿cómo así? Me dijo, no, esto es un chalcito que va por encima, pero yo, bueno, pero acá lleva algo por debajo, y aquí, todo eso, y así es mi hija. Papá, ella me dice, papá, ¿qué tal me veo? Y yo, como una de por allá. Entonces, pero ella me dijo, no, papá, no, mentira, no, esta me la compré, pero esto va con esto, y yo, bueno, porque uno tiene que estar mostrando hombros, espalda, pechos, cola, pero no, ¿cuál? Tú no eres un objeto y no estás a la venta. Respétate. Si tú misma no te respetas, no va a llegar el hombre que te respete. No va a llegar el hombre que te respete. Y yo me acuerdo que nosotros estuvimos en una congregación, Valentina estaba pequeña, estuvimos en una congregación en Bogotá donde los pastores tenían una persona que se congregaba allá en aquel entonces era la persona encargada de inmigración para Estados Unidos. Sí. Y nos invitó, bueno, después de la actividad con Carlos, él nos invitó a su oficina, una oficina en el centro de Bogotá, y como él era la persona encargada de inmigración, pues esa era una oficina pues como muy elegante, muy sobria, la verdad es que era muy bonita. Y nos sentamos ahí los tres, él muy amable, encantado pues de conocernos, de conocer a mi esposo. Y me acuerdo tanto que él le dijo a Valentina, mira, yo trabajo en todo lo que es inmigración, pero la parte en la que yo más me desarrollo es cuando se llevan a las niñas para trata de blancas, que ellos empiezan como a hacer todo ese proceso y tratar de ayudarlas para hacerlas regresar y todo. Y él decía, eso es una situación que pasa en todos los países, ¿sí? Se raptan las niñas y se las llevan a venderlas a muchos países y difícilmente una niña de esas regresa. O sea, son